Hola a todos, espero que se escuche bien en realidad. Esta es la segunda parte de la ayudantía 2, donde vamos a ver la parte de stack, manejo de stack en realidad, utilizando funciones recursivas y no recursivas. Para esto en realidad voy a apoyarme del libro, eh, que es un libro que me imagino que el profesor lo ha mencionado, que es, bueno, este no sé si se alcanza a ver, pero el nombre del libro es Digital Design and Computer Architecture, la versión de RISC-V, porque hay varias versiones de este libro para distintas arquitecturas, no sé, MIPS, ARM, y en particular la que nosotros estamos viendo en este curso es la de RISC. El libro en realidad es súper bueno, se lee bien rápido, o sea, no es que se lea rápido, sino que es bastante agradable de leer, en realidad, a pesar de ser algo técnico, es agradable de leer. Entonces me voy a apoyar de este libro, que seguramente algunas de las láminas que han visto con el profe eh, lo, lo ha hecho como referencia seguramente a él, algunos de los ejercicios seguramente. Entonces yo lo voy a usar como guía en particular hoy día. Entonces tengo la pantalla del iPad compartida acá porque hay algunas cosas que quiero rayar y siento que es más fácil hacerlo con el lápiz que con el mouse. Entonces eh, podemos partir con lo del stack en realidad. Y por lo que yo hablé con el profe, ustedes vieron esto en clase, entonces voy a ir bastante rápido con esto y para llegar a la parte de los ejemplos. Entonces el stack en realidad tienen que imaginárselo como un espacio, en realidad esto es la memoria. Y ustedes definen un stack que finalmente ustedes tienen un trozo de memoria al cual ustedes van a apuntar con un puntero SP, donde en realidad SP es un registro del procesador, que es un registro dedicado que apunta siempre al, al último elemento del stack. Porque el stack se va apilando de forma LIFO, que es como last in LIFO. Entonces last in first out. Entonces es como un montón de platos en realidad. Se le puede imaginar como un montón de losa, no sé. Y ustedes cuando van sacando la losa, no la parten sacando desde abajo, sino que parten desde arriba. Y de ahí van sacando la losa, ¿cierto? Y ahí, no sé, la van lavando o guardando, por ejemplo. Eso es como la homología que el libro igual hace respecto a eso. Entonces, el puntero SP, por ejemplo, aquí el primer elemento es ese que está ahí, pero aquí el stack es todo esto que está acá. Y el primer elemento del stack, o donde apunta el puntero, en este caso es ese, que sería el primero. Pero en realidad, el primero que sale va a ser ese, el de arriba. ¿Ok? Ok, eso respecto al stack. Ahora, ¿para qué usamos el stack en realidad? Hay una receta en realidad, que, bueno, la receta está aquí, de cómo usar el stack y cuándo usarlo. Finalmente el stack se usa cuando trabajamos con funciones. ¿Por qué? Porque por lo general dentro de las funciones nosotros modificamos registros. Como por ejemplo en las funciones anteriores, que me parece que... oh, no sé qué tan atada está esa función. Ok, pero la cosa es que dentro de... Ah, no, aquí por ejemplo. Dentro de este ejemplo, por ejemplo, que esto es antes de la materia stack, stack viene acá y esto de antes. Entonces aquí, por ejemplo, lo que usamos, eh, simplemente modificamos las variables, ¿cierto? Y después las modificamos acá, las llamamos y simplemente las utilizamos y retornamos algo, ¿cierto? Y aquí retornamos algo. Pero esto está en un contexto de solo esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este código de acá fuera más complejo y algunas de las variables que usamos acá se usan en alguna parte que esté externa del código? O por ejemplo que estas variables que están acá, por ejemplo SS7, se usan en alguna parte de acá, en otra parte del código, del procesador. Entonces, eh, es importante tener un espacio donde alojar esas variables y donde tener algunos valores de algunas variables almacenadas, cosa de que en algún punto yo quiera ir a ese algo, que en este caso va a ser mi stack, ir, buscar algo y retornarlo a mi código, cosa de retornar el valor original, ¿cierto? En el caso, ese es un ejemplo práctico de por qué usamos el stack. O a veces simplemente no tenemos suficientes registros, suficientes variables, entonces lo que hacemos es simplemente al stack ir metiendo variables aquí y después ir a buscarlas simplemente y usarlas para cualquier cosa así. Entonces, um, aquí se propone un ejemplo en realidad de, de cómo usar el stack con esta misma función, diffsums, que es la que estamos viendo acá. Que aquí no hay stack,
o sea, no hay uso de stack, pero aquí sí hay uso de stack. Y, y aquí hay una receta en realidad. Porque esta receta igual es importante aprendérsela. Porque es como se usa finalmente. Es la forma de usar el stack. Y los pasos que hay que usar, hay que hacer para usarlo correctamente. Entonces lo primero es hacer espacio. ¿A qué se refiere con hacer espacio? Es que uno tiene una memoria, ¿cierto? En el procesador. Y esta memoria tiene varios como segmentos, ¿cierto? Entonces yo digo, ya, ok, quiero crear 5 segmentos o 3, no sé, para mi función. Entonces mi función, que puede llamarse, no sé, fun, va a tener dedicado tantos espacios. Y estos espacios van a ser de la función fun, donde yo puedo escribir esos espacios ciertas cosas. Y ese espacio queda reservado. Y va a apuntarse al último elemento en el puntero SP. Entonces eso se refiere con hacer espacio. Ah, Después hay que guardar un par de valores al stack. ¿Qué valores vamos a guardar? Lo que nos interesa, por ejemplo, lo que nos interesa conservar o valores que simplemente vamos a ocupar en algún punto futuro de la función. Y esto nosotros normalmente lo veníamos haciendo simplemente guardando en variables T0 o en algunos registros temporales. Pero van a ver que en algunos ejemplos, de los que vamos a ver ahora, lo que se hace es que al stack uno tira esas variables y uno después va y las va a buscar simplemente a esa pila. Ah, Luego se ejecuta la función. Luego se retorna los valores originales del stack, los valores que guardamos en este punto, ¿cierto? Aquí, los retornamos acá. Y después con deallocate space on the stack, eso se refiere a que, ok, nosotros tenemos un stack, ¿cierto? Con cosas aquí, pero al salir de la función, lo que tenemos que hacer es limpiar ese stack, que hacer un clean. O en realidad la palabra correcta o la terminología es dealocar, como deallocate, de simplemente y eso al final lo que termina es que ese puntero SP, que por ejemplo este es mi stack, mi puntero SP está apuntando aquí. Yo cuando hago el deallocate lo que hago es que ese puntero SP lo muevo al final o al principio del stack, depende de cómo lo estén viendo. Ah, y ese proceso se llama dealocar, o sea, es mover el stack del punto más bajo a arriba. Eso significa dealocar el stack. Gráficamente, así se ve en realidad. Y eso se expresa acá, por ejemplo, en este código, que la función dipsum es la misma que vimos anteriormente, pero la diferencia es que aquí usamos stack. Entonces, si se dan cuenta, bueno, primero el resultado lo vamos a retornar en S3. ¿Ok? Eso se va a explicar más adelante, pero en realidad lo importante de eso es que es para que el ejemplo tenga sentido y se pueda usar el stack en realidad y tenga más funcionalidad el código con lo que estoy hablando. Ok, pero no importa, eso lo vamos a ver después. Um, entonces, si se dan cuenta, lo primero que hay aquí, hay una add-i, ¿cierto? Donde al puntero SP, que es, sorry, no es puntero, es un registro SP. Ese es el nombre de un registro, tal cual. Ah, de hecho, creo que tengo algo de la ayudantía pasada que me quedó aquí abierto. Y si se dan cuenta, ese puntero SP está acá. Se llama stack pointer, tal cual. Entonces es un nombre de un registro tal cual. Ok, entonces ese puntero o ese registro en realidad lo que hacemos es que hacemos -12. ¿Por qué -12? Porque lo que hacemos es que creamos un espacio en el stack. ¿Y por qué -12? Cada región del stack se separa por 4, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si este es 0, este es 4, este es 8, ¿cierto? Y así sucesivamente. De 4 en 4. Y contando en hex, por supuesto, porque eh, como lo ven acá, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tengo el 0, el 4, el 8 y el C. Así, tal cual. Entonces, como yo le puse -12, o aquí el ejemplo dice -12, lo que se hace es que se crean, ¿cuánto? Serían 4 espacios, o sea, sorry, 3 espacios. Creamos 3 espacios en el stack. Entonces, si por ejemplo, esto lo voy a rayar mejor. Si por ejemplo, en un principio, el SP apuntaba aquí, si yo después lo que hago es que lo bajo en -12, este va a apuntar 4 direcciones más, o sea, sorry, 3 direcciones más abajo. Entonces, por ejemplo, si esta dirección es, esta dirección es, no, sorry, si esta dirección es 8, por ejemplo, borré mucho. Si esa dirección es 8, por decir algo, x8, cuando yo bajo en 3 direcciones,
esta es x4 y esta es x0. Entonces ahora SP va a estar apuntando aquí, en x0. Eso significa eso que acabo de hacer aquí. Ese menos 12 significa que yo bajo el puntero SP en 4 dividido por eso. ¿Y por qué es negativo? Porque yo alojo el espacio hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Entonces ahora yo tengo disponible esa posición y esa posición para guardar cosas. Ya sean variables que me interesa recuperar en un futuro o preservar, en este caso esa es la palabra correcta, variables que quiero preservar o algunas variables que yo voy a ocupar durante la ejecución de mi función. ¿Ok? Puede tener esas dos funciones. Entonces acá lo que hace el ejemplo es que guarda, si se dan cuenta, los valores de C3, guarda el valor de T0. ¿Y dónde lo guarda? Lo guarda en el stack. De hecho, si se dan cuenta, porque lo que hace acá, ese save word que está ahí, y aquí igual, el T1 igual lo guarda. Lo vamos guardando acá. Por ejemplo, ese 3 lo guarda en ¿dónde? Lo guarda en el puntero SP, ¿cierto? Donde SP es menos 12, ¿cierto? Con 8, entonces sería... Ups, sí, la pantalla se suspendió. Déjenme corroborar que sigo grabando, porque... sigue grabando. Ok, entonces... esto que está aquí, en realidad S3 se va a guardar en SP más 8, ¿cierto? Y como este es menos 12, va a ser menos 12 más 8, ¿cierto? Y eso va a dar ¿cuánto? Eso debería dar 4. Entonces se va a guardar en la posición del... Se va a guardar finalmente en SP con un offset, ¿cierto? Dentro de esto que está acá. Y así sucesivamente con esto, ¿cierto? Así yo voy recorriendo el stack o voy apuntando a mis distintas direcciones y voy guardando mis registros de interés en esas direcciones, ¿cierto? Donde me puedo ir moviendo con esto que está acá. Y... ok, con eso está ahí. Luego que ya tenemos esto listo, que esto sería parte del manejo del stack, y que esa parte de ahí aparece en esta receta que está acá, que es crear el stack, crear el stack, después guardar los valores del stack. Hasta ahora hemos hecho eso. Luego lo que viene es simplemente hacer la operación normal de la función, donde esto que está acá refleja parte de la operación que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Es parte, de hecho, porque esto que está acá, eso que está aquí, ejecuta eso que está acá, ¿cierto? Todo lo anterior, que es todo esto que está acá, es parte del manejo del stack. Ok, entonces después terminamos acá y retornamos un valor, ¿cierto? Ponemos el valor de retorno en A0. Eso hasta ahora es como tal cual como lo veníamos viendo con funciones. No hay ninguna sorpresa. Luego, de este punto, pasamos a algo que tiene que ver otra vez con el stack, donde lo que hacemos es que restauramos los valores que estaban en el stack. Porque en este punto que está aquí, en eso y en eso, yo almaceno esos valores en el stack, ¿cierto? Los guardo acá. Y para que cuando yo termine de operar con estos valores, porque aquí yo hago algo con estos valores, ¿cierto? Algo pasa con esos valores. Y ok, eso simplemente los uso para algo, pero cuando yo termino de hacer lo que tengo que hacer, cuando termino de ejecutar esto, retorno el resultado, ¿cierto? Está acá. Yo voy a salir de la función. Y yo cuando salgo de la función, quiero restaurar mis valores originales. Porque no sé qué va a pasar afuera. Algo seguramente va a pasar. Quizás hay otra función o hay otro trozo de código que usa estos valores de acá para algo importante. Y ese algo importante asume que esos valores no se vieron afectados desde el punto antes de la función hasta el punto después de la función. Entonces lo que tengo que hacer antes de salir de la función, que en este punto yo salgo de la función, es restaurar los valores originales de estos registros que están acá. ¿Y dónde están los valores originales de esos registros? Yo los guardé en el stack al principio, ¿cierto? Entonces lo único que tengo que hacer es un load word a las posiciones de memoria donde están guardados los valores originales de mi registro, que corresponden a las mismas posiciones donde yo los guardé al principio, ¿cierto? O sea, si se dan cuenta, esto que está acá es para restaurarlo. O sea, voy de aquí, leo esto que está acá y simplemente lo restauro. Ok, eso. Y de hecho ese paso aparece aquí. O sea, ya ejecutamos lo que hace la función, que fue este trozo que está aquí, ¿cierto? O sea, todo esto que tiene que ver con eso.
Luego restauramos los valores originales del stack, que es exactamente lo que hacemos acá. Y luego falta un paso, ¿cierto? Falta el paso de alocar el stack o limpiar el stack. ¿Cómo hago eso? Simplemente es similar a la operación que hice aquí al principio, ¿cierto? La primera operación, que corresponde al paso 1, ¿cierto? A este paso. Y lo único que hago es simplemente, como en un principio yo le sumé menos 12 al SP, al SP ahora le sumo 12 y le vuelvo a su posición original. Es decir, desplazo, al principio yo desplacé el stack hacia abajo para hacer espacio, ¿cierto? Y al terminar de hacer todo, yo vuelvo arriba y retorno y simplemente el registro del stack pointer queda en su posición inicial, que era la posición inicial antes de yo hiciera esto, ¿cierto? Y luego simplemente la función se termina, tal cual. Ok, esa es la idea básica de cómo usar el stack. Ahora hay algunas como consideraciones importantes porque si se dan cuenta aquí, yo no discriminé entre registro S, registros T, guardé todo en el stack simplemente, ¿cierto? Pero eso no es así siempre, porque hay dos tipos de registros. Los registros que se preservan, estos que están acá, y los registros que no se preservan. Los registros que se preservan, yo los tengo que guardar en el stack. Y los registros que no se preservan, no los tengo que guardar en el stack. En función, eso es válido para algunas funciones, no para todas. Esos detalles los vamos a ver a continuación. Pero en general, y de hecho que hay una tabla súper buena, que voy a quitar eso. Eso es para anotar que era importante. Pero bueno, esta tabla es importante, simplemente. Y aquí pueden ver claramente los registros que se preservan. En general son estos, los registros S. Entonces cuando estábamos en clase y muchos preguntaban cuál es la diferencia entre guardar en S o guardar en T, es porque tienen consideraciones distintas, así. Sobre todo cuando uno trabaja con funciones. Entonces los registros S uno los tiene que preservar o guardar en el stack para recuperar sus valores antes de salir de la función. Y los valores temporales no es necesario guardarlos en el stack, con excepción de algunas funciones o algunas funciones particulares que las vamos a ver más adelante, tienen un nombre particular. Entonces aquí hay un par de cosas que están subrayadas por mí, que lo subrayé cuando lo estaba leyendo. Entonces esto por ejemplo, que está acá, o esto en realidad, esto que está aquí, que los valores que se preservan deberían contener los mismos valores al principio y al final de la función. Entonces, a eso me refiero con que puede que hayan partes del código que asumen que los registros al principio y al final, fuera de la función deberían ser lo mismo, ¿cierto? Porque lo utilizan para algo. Ok. Entonces, lo otro es que una función puede cambiar los valores no preservados, ¿cierto? De manera libre, ¿cierto? Pero tiene que guardar los registros preservados, si es que los utiliza. No es que los registros S no se pueden utilizar dentro de las funciones, se pueden usar. De hecho, se usan, es común, pero hay que tener la consideración de guardarlos en el stack, simplemente, para recuperar sus valores iniciales antes de que fueran modificados durante la función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ahora este mismo código que nosotros modificamos acá, con stack, ¿cierto? Que fue el que desarrollamos anteriormente, lo ajustamos a lo que acabamos de ver acá, solamente en el stack deberíamos guardar los registros S. Entonces, si se dan cuenta ahora, S add I ya no es menos 12, porque ahora me interesa guardar solamente un registro. Entonces, para guardar un registro necesito un solo espacio. Y con menos 4 ya me genero un espacio en memoria para una palabra, ¿cierto? Entonces, lo único que guardo en eso es el SP. El S3. El resto de acá es tal cual, eso no hay cambio. Acá restauro el valor y acá restauro el stack pointer a su valor original antes del offset, o sea, antes de ese -4, cuando cree espacio para guardar un registro, ¿cierto? Y eso se llama de alocar. Y después simplemente retorno al caller. Esa es la única diferencia. Este código está optimizado en función de lo que acabamos de ver acá, que solamente preservamos los registros que se tienen que preservar, que en este caso están en la tabla que están aquí, que son los registros S, o por ejemplo el return address o el stack pointer, que son los registros que se preservan en sí. Ok. Eso respecto a eso. Bueno, aquí hay otro ejemplo de la función deepSum, que si se dan cuenta no utiliza ningún S, solo hay T's, y tampoco utiliza
Tampoco uso ningún stack porque no tengo que guardar ningún registro preservado. ¿Y por qué se hace eso? Porque en realidad ese, ese S3 está de más en realidad. O sea, yo simplemente retorno. Sé que por default A0 es lo que retorna el return de la función. Entonces, ese S3 en realidad está puesto ahí para que este ejemplo tenga sentido. Es simplemente para eso. Sí. Entonces, el código optimizado de DevOpsSums es este que está aquí. Ok, pero es una peculiaridad del ejemplo, como tal. Ok. Ok, ahora, respecto a las funciones, hay dos tipos de funciones. Están las non-lib functions, o creo que el profe le puso como no hoja, no estoy seguro, me parece que no hoja, creo que sí les puso, pero es como la traducción de eso que está ahí finalmente. Y las lib functions, o funciones hoja. Creo que así lo vi en las diapos, no estoy seguro, me parece que sí lo vi en las diapos. Um, Y bueno, la diferencia es que las left functions son funciones que no llaman a otras funciones. Entonces, si se dan cuenta, la, la función diffopsums es. Ups, sí, la pantalla de nuevo. La función diffopsums es. No leave. O sea, leave function, porque no llama a ninguna función. O sea, hace lo que tiene que hacer simplemente. Pero hay funciones que se llaman non-leave functions, que por ejemplo aquí adentro pueden llamar a otra función. O sea, x simplemente. Entonces, tengo una función que se llama diffopsums, que dentro de la misma función está llamando a otra función. Eso se llaman non-leave functions. Non-leave. Y esas funciones hay que tener cuidado en realidad, porque cuando trabajamos con el stack de esas funciones, uh, tenemos que guardar tanto los registros que son preservados como así los registros no preservados. Antes de entrar a la función y antes de salir de la función tenemos que restaurar los valores de esos registros en ese caso, ¿cierto? Porque pueden ser estos T0 o esos A de los argumentos. Entonces esa consideración hay que tenerla. De hecho les recomendaría que le echaran una ley a esto con un poco más de detalle, pero básicamente es lo que les acabo de decir. Entonces ahora lo que quiero hacer es en el computador simular este ejercicio que está aquí, porque okay, ustedes tienen un código de assembler acá, pero si ustedes copian este código y lo quieren usar, no es directamente usable. De hecho, de hecho ni siquiera les va a correr, porque tienen que definir estos valores al principio y tienen que encontrar la condición de salida, cosa de que no quede en un bucle infinito. Así. Entonces yo tengo ese código acá. Aquí, lo tengo acá, está conectado y todo. También tengo su homólogo en C, que es el que aparece aquí, ¿cierto? El de esta parte de acá, ¿cierto? Que tampoco es como llegar y usarlo, o sea, hay que agregar un par de cosas, ¿cierto? Como para que se pueda ver el resultado y que se pueda usar. Y yo igual se los voy a pasar, o sea, va a haber un link en la descripción del video y lo pueden usar y descargar y para que lo prueben finalmente. Me interesa que lo prueben en realidad, o sea, que jueguen con esto y que vean cómo se mueve el stack y cómo se mueven los datos para que tengan práctica con eso. Ok, pero primero desglosemos el código, ¿cierto? Esto que está acá. Y vamos viendo qué hay. Entonces, si se dan cuenta, esto que está aquí es una non-leave functions. ¿Por qué? Porque tenemos una función f1, ¿cierto? La función f1 hace algo, tiene un for, ¿cierto? Y ese for hace algo. Pero ojo, por aquí hay otra función. ¿Sí? Entonces ya no es leave, es non-leave. ¿Por qué? Porque hay otra función dentro de esa misma función. Y eso retorna x. Ok, y esta función tiene que estar definida en alguna parte. Y efectivamente está definida aquí al final. Y esa función algo hace, ¿cierto? Hace eso. Ok, entonces, ¿cómo se refleja eso a nivel de código assembler? Porque yo les dije que si hay una non-leave function, tenemos que preservar los non-preserved y los preserved, ¿cierto?
Ya, entonces eso se refleja acá, de hecho. Ok, partimos con F1, ¿cierto? F1 está acá. Creamos un espacio en memoria de cuántos para guardar tres variables. ¿Por qué tres variables? Guardamos tanto el RA como los registros S4 y S5, que son los que yo definí aquí arriba simplemente. O sea, los que se definió en el libro, donde S4 y S5 va a ser ese que está ahí, ese I y ese X. Ok. Um, también guardo el... Ok, eso, hasta ahí. Ya. Luego simplemente hacemos esto que está aquí, ¿cierto? Donde sabemos que A y B son A0 y A1 respectivamente. Entonces aquí operamos con esas variables simplemente. Hacemos la sustracción que corresponde a eso que está ahí, multiplicamos que corresponde a eso que está ahí. Y ok, ya con eso estamos, ¿cierto? Ah, y al final creamos ese I que corresponde a ese I del for, ¿cierto? Ya, con eso hasta ahora todo ok, ¿cierto? No hay nada raro. Ah, bueno, lo raro podría ser que, ¿por qué guardamos ese RA? Así? Ese RA se guarda porque está dentro de la categoría de los registros que son preservados, ¿cierto? Y como se dan cuenta, esto en algún punto va a saltar porque hay un jump, ese jump. Entonces tengo que tener algún registro como volver así. Entonces es importante guardar el return address, ¿cierto? Ok, eso es por eso. Sí. Ok, entonces tenemos el i para empezar el for, comenzamos el for, ¿cierto? Solamente vamos a retornar o llegar al bucle de retorno, a la parte de retorno, cuando se cumpla esta condición, ¿cierto? Se cumple esa condición. O sea que el S4 sea mayor o igual que ese A0, donde A0 es A y el S4 es I, ¿cierto? O sea, evalúa esa condición finalmente. Evalúa esa condición en realidad. Ok, ya que adentro hacemos otra cosa, si se dan cuenta. Nuevamente creamos un stack. Ok, ¿y por qué nuevamente creamos un stack? Creamos un stack porque vamos a alojar parte de las variables que va a usar F2, de hecho, porque dentro del for se ejecuta F2. Entonces tenemos que guardar nuestros registros no preservados, que sería el A0 y el A1, porque los estamos usando, los vamos a usar acá, pero seguramente se van a usar aquí también. Entonces es importante que al salir de la función, que va a ser este punto de acá, retornemos o salgamos de la función con los valores correspondientes a los valores originales, ¿cierto? Con los que entramos en algún momento acá, ¿cierto? Ok, entonces por eso es que aquí se dan cuenta, guardamos estos, que son los no preservados, ¿cierto? Y al final, luego de saltar, ¿cierto? Al YAL2, los retornamos, ¿cierto? Los guardamos. O sea, volvemos a los valores originales de los non-preserved registers. Luego desalocamos el stack, ¿cierto? Y finalmente incrementamos i en 1, que es eso que está ahí, ¿cierto? Luego volvemos simplemente al for. Ok, luego tenemos el bucle, el de retorno, ¿cierto? El de retorno, que este retorno en realidad corresponde a eso que está ahí, ¿cierto? A ese retorno, a ese salto. Y aquí si se dan cuenta, bueno, el valor de retorno es A0. Lo que hacemos después es guardar, o sea, es restaurar los valores originales de la primera función f1, que son estos que están acá, ¿cierto? Que guardamos al principio. Entonces, antes de terminar la función, los retornamos a los valores originales de los preservados, ¿cierto? Tal cual. Y volvemos al stack a su condición original. De ese 12 que estaba aquí, lo retornamos simplemente. Y luego simplemente soltamos al return address, ¿cierto? Que retornamos a f1. Ahora hay que ver la parte de f2, pues, porque f2 te tiene que estar definido en alguna parte. Entonces, ¿cómo lo hacemos con f2? Con f2 lo que tenemos que hacer, porque aquí saltamos a f2, ¿cierto? Allá al f2. Pero f2 como es una función, y esta función como tal es non-leaf, ¿cierto? Porque es una función típica, no tiene nada extraño. Entonces lo que tenemos que preservar en realidad son solamente los registros preservados. No es como esta f1, donde tuvimos que preservar los registros non-preserved registers, porque aquí igual usamos ese f2, ¿cierto? Entonces esta debería ser más corta y más simple, simplemente ejecutar, donde creamos un stack para una variable que queremos usar, que en este caso va a ser S4, que va a corresponder al R. Y entonces alocamos un espacio para una sola variable.
guardamos el valor original de esa variable aquí, ¿cierto? Hacemos lo que tenemos que hacer, que corresponde a esto que está aquí. Ya terminamos de hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, ok, ahora tenemos que restaurar el valor original. Restauramos el valor original de lo que guardamos al principio, ¿cierto? Aquí. Y volvemos, hacemos un jump register a return address, simplemente. Ok, entonces esa es la manera en la que se ve esto. Y, por ejemplo, si ahora esto lo probamos paso por paso, voy a copiar esto simplemente, ahí tengo aquí. Bueno, y este código tiene tiene algunas modificaciones, pequeñas en realidad, solamente para que sea funcional y se pueda simular. Que, por ejemplo, yo le doy valores a 0 y a 1, aquí, 2 y 3 simplemente. Y que acá, en vez de en el return, si se dan cuenta en realidad, en el return de esta función, vuelve a la función que lo llamamos, ¿cierto? El caller. En este caso yo no vuelvo al caller, porque si volviera al caller este no terminaría nunca. Seguiría dando vuelta en ese loop. Y me interesa terminar simplemente en esa parte. Y salta un end, donde el end no tiene nada y es, bueno, un end simplemente. Entonces, ok, tengo esto, lo puedo probar y esperaría ver el resultado en A0, ¿cierto? Según lo que yo tengo configurado acá. Pero, ¿qué esperar así? ¿Qué deberíamos esperar a la salida de esto para saber si es que está bien? Entonces, lo que yo hice igual es que tengo este código C, que me sirve como para verificar lo que hago. Y, bueno, tengo las funciones, ¿cierto? Me creé un main súper simple, donde A es 2 y B es 3, lo que corresponde a lo que yo tengo acá, ¿cierto? Eso que está ahí. Y ejecuto la función, simplemente. Así. O sea, la ejecuto, la uso y espero ver algo. Entonces voy a compilarme esto y lo voy a correr. Ustedes pueden usar un compilador online, si tienen Linux pueden hacer lo que estoy haciendo yo. Entonces para los valores 2 y 3, el valor esperado es 19 de la función, lo que debería retornar esta función aquí en X, ¿cierto? Entonces yo acá en el simulador esperaría ver que A0 de 19. Entonces esto simplemente lo puedo correr y terminó y tenemos 19. Ok, entonces el código funciona y lo que les invitaría a ustedes es que sin la explicación que yo hice de esto, como acá, no queda claro y no lo ven, sería bueno que lo corrieran paso por paso en el editor y fueran viendo cómo se van alocando los valores en la memoria. De hecho, puedo hacerlo yo. No completo, pero porque si no creo que el video se va a extender mucho. Pero sería de la siguiente forma en realidad. Voy a resetear esto. Voy a poner esto en hex. Ok, entonces si partimos acá, ok, tenemos eso. Me interesa ver dónde queda el stack. Ok, creo el stack. Entonces mi stack cambia esa dirección. Que eso se ve muy chico. Voy a agrandarlo un poco. Mi stack queda en esa dirección. Entonces yo me puedo ir a la memoria. Voy a copiar esto. Y tengo que buscar esa dirección de memoria porque así sé dónde empezar a ver las variables que se van a ir cargando a esa dirección de memoria. Entonces la dirección es esa que está ahí, que es 7F y E4. Entonces E4, esta que está aquí. Entonces mi stack pointer hasta ahora está apuntando aquí. Entonces yo debería empezar a ver que las variables se empiezan a cargar desde este punto, ¿cierto? Entonces si voy a hacer un step, aquí, bueno, step, y voy moviéndome. En algún momento las variables, o sea, no en algún momento, cuando corresponda, esas variables se van a cargar ahí. En un principio, entonces, ahí las variables empezaron a aparecer, porque eso es lo que es el preview en realidad para ver esa parte en particular. Donde acá, el save word, guardo el A0, donde A0 yo lo definí al principio, ¿cierto? Aquí, 2 y 3. Entonces son las primeras variables que se cargan. Entonces 2 y 3, ¿cierto? Que corresponden a eso. Al 4 y o sea, el offset 4 y 0, ¿cierto? Sería... Porque este es mi posición 0, ¿cierto? Entonces este con offset de 4 llego acá y este con offset de 0 estamos acá. Sorry,
No, no, está bien, está bien, está bien. Sí. Eh, ok, y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma de ver dónde empieza el stack. Sorry, el stack empieza aquí. Y yo primero parto un offset más abajo, que sería, guardaría mi 3 y después guardaría mi 2, ¿cierto? Yo responde a la parte del código que esté aquí. No, sorry. A esto que está aquí, ¿cierto? A eso y a eso, ¿cierto? Que eso exactamente corresponde a la parte de no guardar los registros, o sea, guardar los no preserved registers, que son estos que están aquí, ¿cierto? Estos de acá, aquí. Ok. Y esa es la forma de en realidad ir probando el código e ir viendo cómo los registros se van guardando las variables en el stack y cómo se van moviendo finalmente los datos dentro del stack. Entonces, los invito a que lo prueben y que si no se entiende bien como la explicación, lo intenten probar y revisarlo. Eso respecto a la manejo de funciones no recursivas, porque estas funciones no son recursivas. Vimos funciones leave y non-leave, ¿cierto? Y en particular este ejemplo considera los dos, pues. Considera las funciones non-leave, que sería este F1, ¿cierto? Y la función leave, que es solamente F2. Entonces, cumplimos con esos dos objetivos. Lo que viene ahora son funciones recursivas. Y las funciones recursivas, de hecho, están acá, ¿sí? Están acá. Y las funciones recursivas caen en la categoría de non-left functions. ¿Y cómo se llama una función recursiva? En realidad es una función que se utiliza a sí misma. Es como, de hecho, el ejemplo típico es ver el ejemplo de un factorial, que es esto que está aquí, el factorial, donde si se dan cuenta, la función else retorna el factorial. O sea que esta misma función se usa a sí misma, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que son recursivos. ¿Y eso cómo se ve a nivel de stack? A nivel de stack lo que pasa es que, ok, yo llamo a factorial y factorial lo que hace es que se aloja acá, se aloja en mi stack, factor simplemente. Cuando llamo a factorial de nuevo, aquí en este punto, esto es factor de n-1 y así sucesivamente. Entonces, de hecho, mejor lo podemos rayar para que quede fijo. Entonces, digamos que definimos que n es 3. Entonces, con n3, aquí se va a llamar factorial. Voy a abreviarlo con fact de 3. Después se llama. Esto va al stack, ¿cierto? Este es mi stack. Y esta es una forma como simplificada de verlo en realidad, porque fact3 implica que ese fact3 tiene su propio stack. O sea, fact3 tiene su propio stack donde esto tiene un par de variables o espacios para guardar sus variables, ¿cierto? Esta es una forma simplificada. Me refiero a que es como una manera de alto nivel de verlo. No es estrictamente como se abre en el stack. ¿Ya? Es solamente como un ejemplo práctico, ¿sí? Después habría otro append aquí al stack de fact de n-1 y eso sería 2, ¿cierto? Después sería fact de n-1 de nuevo, porque es lo que se dice aquí, y eso sería de 1. Y después de nuevo, ¿cierto? De fact 0, ¿cierto? Ok, y eso es lo que sería en append. Pero en realidad lo que pasa, y de hecho creo que hay una parte que aquí lo muestra claramente. No, creo que no está. Creo que no está, ¿cierto? Oh, me pareció haberlo visto en alguna parte. Eh, bueno, no importa. Pero lo que quiero decir es que, ok, así se carga la función del stack, pero esto es como una forma gráfica y súper como simplificada de verlo. Pero lo que pasa en realidad es que, por ejemplo, fact3, al igual que es como es una función en realidad, esa función tiene que tener non-preserved, ¿cierto? Y los preserved, ¿cierto?
Y como esta función es non-live, ¿cierto? Porque es una función recursiva, entonces por definición es non-live. Sí o sí aquí yo tengo que almacenar en alguna parte mis variables non-preserved y last preserved, ¿cierto? En alguna parte de acá. Entonces, eso es para fact3, pero fact2 o dm-1 o dn-1 va a tener igual su stack, ¿cierto? Su stack con lo mismo que tuvo que guardar esta, pero para esta función, ¿cierto? Acá. Y al final lo que voy a tener es que mi stack completo va a ser esta es una forma de verlo así, simplemente. Mi stack completo al final va a estar compuesto de... Oh, eso me quedó horriblemente feo. Es igual, ya no importa. Entonces este va a ser, por ejemplo, fact 2. Este va a ser fact 3. A eso me refería con que esto es una forma simplificada de verlo simplemente. Y en realidad como se vería, sería de esta forma. Donde los appends de las variables van a ir hacia abajo, pero se reutiliza la misma función. Entonces, como es una non-live, cada llamado a la función tiene que preservar sus registros correspondientes, tanto los no preservados como los preservados. Ok. No sé si borrar esos dibujos en realidad. Bueno, los puedo dejar. Ustedes los pueden tomar fotos durante el video, no sé. Los voy a quitar finalmente porque creo que van a entorpecer lo que quiero ver más adelante. Pero como queda grabado, creo que... Bueno, eso simplifica un montón las cosas en realidad. Para ustedes, sobre todo. Ya. Ok, entonces, ¿cómo se ve eso en el código? ¿Sí? Porque me parece que igual ustedes vieron esto. O sea, por lo que yo estuve viendo aquí, ustedes vieron este ejemplo tal cual. Entonces, tampoco me quiero dar tanta vuelta con esto. Lo que me quiero dar vuelta es con el ejemplo que traigo de esto, que es como distinto. Pero este igual lo tengo preparado. O sea, lo tengo acá. ¿Dónde está? Aquí. No, esto no. Factorial. Y este que está aquí. Sí. Sí, le voy a cambiar el nombre al tiro en realidad. Ok. Entonces, tengo el código en C, que igual tiene una modificación para poder usarlo, ¿cierto? Llamo simplemente a eso, hago un print, o sea, ya nada raro. Y este igual que el mismo código del libro, pero que se puede usar, porque el del libro no se puede usar directamente, o sea, hay que definir esta variable y creo que eso, no, si no me equivoco. Entonces, lo que quiero, vamos a correr el código, vamos a ir viendo cómo se mueve el stack. No lo quiero desglosar parte por parte porque por lo que veo ustedes lo vieron en la lámina, entonces creo que no vale la pena verlo dos veces. Creo que vale la pena simularlo y mostrarlo en el simulador cómo se van moviendo los registros, ¿cierto? Entonces voy a quitar eso que está ahí. Voy a copiar eso aquí. Voy a ensamblar y ya, estamos, podemos empezar a simular. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es que, ok, se crea un espacio en el stack para guardar un par de variables, ¿cierto? Que va a ser tanto las variables como non-preserved registers como las preserved registers. En este caso son solamente dos. Entonces, como son dos, 8. Con eso tengo así, para guardar las dos variables que quiero. Entonces lo que hago es que básicamente, si lo vemos a nivel de código, el factorial se ejecuta en esta parte que está aquí. Esto ejecuta el factorial. Eso que está aquí. Y este deallocate lo que hace es que desaloca la variable, o sea, desaloca la función local de ese momento. Porque se van a dar cuenta que cuando yo corro esto, lo que va pasando es que tal cual como yo lo dibujé, quizás no debería haberlo borrado. Pero bueno, la magia de los computadores. Puedo volver atrás. Y lo que va pasando es que se van a ir cargando las funciones del stack de esta forma. No es que esto se corra de una, sino que primero se carga en el stack y después se va ejecutando
se va ejecutando esta primero, después esta y después esta. Tal cual, porque como es un LIFO, last input, first output. Entonces se cargan todas esas stack y se van ejecutando, tal cual. Entonces eso es lo que vamos a ver en el simulador. Y ese allocate es para... se va a repetir para cada una de las funciones. Entonces el factorial en realidad se calcula aquí. Así. Esta parte calcula el factorial. O sea, esa parte calcula el resultado del factorial. A eso me refiero. Así. Y ese jump RA lo que hace es que simplemente vuelve a este factorial. Entonces se ejecuta el factorial, vuelve al factorial y vuelve a calcular y así sucesivamente hasta que se calcula todo lo que necesita calcular en función del n que yo le pasé, ¿cierto? Entonces podemos simularlo. Entonces ya, vamos paso por paso. Primero se carga el A 0, ¿cierto? Que va a corresponder al factorial que yo quiero calcular, que es el factorial del 3. Entonces si yo por ejemplo me voy aquí para solamente corroborar cuánto es 6, pero ustedes lo pueden cambiar a otra cosa con ese. Por ahora dejémoslo en 3 simplemente. Voy a compilar porque no me acuerdo si estaba compilado. Entonces ahora lo podemos correr. Y el factorial de 3 es 6. Ok, no es sorpresa. Entonces yo debería esperar debería esperar ese resultado aquí en algún punto, ¿cierto? Del código. Entonces podemos decir es por step. Quiero aquí, ok, quiero ver cuánto tiene el SP, cuánto vale el SP para poder ir a la memoria y seguirlo y ver cómo se van entregando los registros. Eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces el SP tiene esa dirección, 7F E8. Aquí. Entonces estamos parados en este punto. Entonces cuando yo empiece a cargar variables, por ejemplo aquí, se va a cargar en el siguiente, porque es un offset de 4, ¿cierto? Entonces si le doy step, aquí estamos, ¿cierto? Y ahí cargué mi variable, ¿cierto? 4 más arriba. Y ahora el RA, que corresponde al return address, si me voy aquí, el return address vale 0, entonces no lo voy a ver simplemente. Entonces vamos al step. No lo vamos a ver en el primer llamado a la función, pero en el segundo llamado a la función, cuando yo haga esto, en el segundo llamado a la función, cuando hagamos esto, ahí lo vamos a ver. Entonces, upsí, se me olvida y cuando vuelvo al editor tengo que volver a ensamblar, no importa. Entonces vamos aquí. Ahí tenemos el 3. Ya, entonces seguimos, ¿cierto? Step. Tomamos el branch, ¿cierto? Porque la condición se cumplía. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El n-1, ¿cierto? ¿Por qué n-1? Porque tenemos que ahora entrar a calcular esta, ¿cierto? Factorial de n-1, como la función es recursiva, es de n-1. Entonces ya tenemos para n, tenemos que prepararlo para n-1. Entonces, y después de que tengamos el n-1, tenemos que hacer push de esta función al stack. Y eso es lo que viene ahora. Entonces hacemos step, hacemos el llamado recursivo a la función, saltamos, ¿cierto? Jump link, y ahora, hacemos jump link, y ahora lo que hacemos es que nuevamente creamos un stack, pero ese stack nuevo que creamos ya no es de esta función, ya no es de esa, ahora es de esa. Entonces eso se refiere con recursivo. Entonces estamos creando como las distintas funciones, o sea, estamos tirando al stack mis distintas functions de n-1 y así sucesivamente, tal cual como lo mostraba en el dibujo. Entonces hacemos step de nuevo. Ok, y ahora se dan cuenta de donde yo estaba, bajé otros 8, ¿cierto? Creé otro stack de otra función. Y ese otro stack de otra función está aquí, ¿cierto? Y ahora, fíjense que cuando guarde RA, ahora RA ya no es 0, porque RA ahora tiene el valor de ese jump que yo hice en delante. Entonces voy a darle step y ahora tengo el 2C. ¿Por qué 2C? Porque ese RA es 2C. Entonces ese RA ahora guarda la posición del último jump and link, o sea, del jump register que dice aquí, ¿cierto? Sí, claro, el jump and link del factorial. Así. Entonces tengo eso para poder volver a ese. Entonces si vamos a step de nuevo, tomamos el branch de nuevo, hacemos n-1. Vamos a hacer n-1 hasta que se cumpla la condición, ¿cierto? Hasta que se cumpla esa condición, ¿cierto? Entonces vamos a hacer step, jump al link de nuevo, volvemos a hacer otro factorial, volvemos a hacer otro stack para la otra función
Con otra función me refiero a que ya tenemos factorial de 3, tenemos factorial de 2, ahora tenemos factorial de 1. Guardamos de nuevo. X, ¿cachai? Se cargó de nuevo. Otro stack. Este es un stack. Esto que está aquí y esto que está aquí es un stack. Esto que está aquí y esto que está aquí. Esto que está aquí es la primera llamada a la función. Esto que está acá es la segunda llamada a la función. Y esto que va a estar acá es la tercera llamada a la función. ¿Por qué van a haber 3? Porque yo puse que fuera n igual 3. Y entonces, esto ya, seguimos. Si se dieron cuenta, el branch no se tomó, ¿cierto? ¿Por qué no se tomó el branch? Porque ahora esta condición se cumple, ¿cierto? Entonces ahora lo que se va a retornar va a ser el 1 y vamos a empezar a calcular el factorial completo de esto después. Entonces vamos con el step. Sorry, me perdí aquí. Ok. Creamos... Ok, terminamos de ejecutar la función para el n igual 1. Entonces tenemos que desalocar. Desalocamos los 8. O sea, vamos a hacer clean de esto. O sea, no se va a limpiar acá. Pero el stack pointer lo muevo una posición más arriba. Así. O sea, lo muevo a la siguiente función para poder empezar a recorrer ahora estos que están acá. Vamos con step, multiplicamos, ahora se calculó un resultado. Ese resultado debería estar en A0 en realidad, en la primera parte. En A0, que debería ser el 2, ¿cierto? Porque el factorial es 1 por 2 por 3, ¿cierto? Entonces ya tengo la primera parte, que sería el 1 por 2. Eso ya está calculado. Ahora me falta el que sería el 2 por el 3, que sería el siguiente. Vamos a hacer step. Restauramos, ¿cierto? Tenemos que restaurar para poder volver ahora a donde estábamos. Y voy a avanzar con esto más rápido. Entonces calculamos la otra, que sería para la 0. O sea, sorry, para ya calculamos el 1 por 2. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es el 2 por 3, ¿cierto? Y eso es lo que se calcula aquí. Ok, y ahí ya terminamos. Eso terminó, porque ahora si se dan cuenta volvió al principio. Entonces hasta aquí termina el código de ejecución. Y si ahora vamos a 0, tenemos el 6, que corresponde a lo que nosotros estimábamos. Entonces esa es la forma en la que se va moviendo el código. Y les recomendaría que que hicieran exactamente lo que acabo de hacer yo, pero por su cuenta, así que vayan viendo cómo los datos se van moviendo, cómo se genera el stack. Y, eso básicamente. Creo que la mejor forma como entenderlo es como simulándolo. Aparte pueden simularlo de forma ilimitada y gratis, en realidad. Eso, respecto a eso. Pero, como este ejercicio ya lo habían visto, yo traigo otro ejercicio, que es el de Fibonacci. Es este que está aquí. Y este ejercicio igual en realidad está en el libro. No, sorry, no está en el libro. Es parte de los ejercicios que le dio el profe, que aparecía en la diapositiva. Y hasta donde tengo entendido, ustedes no lo dieron en clases. Eso es lo que entiendo. Entonces, lo que yo hice es que hice la pega de... Esto lo voy a cerrar. Y este igual. Lo pasé a Assembler y tengo un código que me calcula el código, o sea, la secuencia finalmente de Fibonacci. No de manera directa, porque al final la forma la que uno esperaría, como visualmente es ver la serie de Fibonacci, sería como 1,1, 2, 3, 5 y así, ¿cierto? Pero aquí en este código no lo vamos a ver así tal cual, sino que cuando hacemos el down, ese down, y cuando veamos el A0, va a corresponder al valor que deberíamos esperar, ¿cierto? Para un n determinado, donde n igual está configurado acá, o sea, el n es configurable. Entonces voy a poner esto lado a lado porque creo que va a simplificar un poco la explicación. Donde... no sé si ustedes, pero a mí me acomoda el código C a este lado y el assembler a este lado. Quizás puede ser porque cuando yo me lo estudiaba aparecían así los códigos, pero bueno, como sea más cómodo. Entonces, si se dan cuenta, ese n que está aquí, ¿cierto?
Bueno, ya, primero el código C. El código C, hay dos if, ¿cierto? O sea, evaluamos la condición 0 o 1. Y si es 0, retornamos un 0. Y si es 1, retornamos 1. Si eso no se cumple, o sea, si ninguna de estas dos se cumple, lo que retornamos es la función de Fibonacci, pero de manera recursiva. Pero en este caso, si se dan cuenta, la recursión considera usar la función dos veces. O sea, usamos fifth de n-1 y fifth de n-2. Entonces, esto que está aquí, igual es una función non-leaf. Aunque se llame más de una función, es la misma función. Sigue siendo non-leaf. O sea, con que ya se usa una función externa en la misma función, ya es non-leaf. Entonces, hay que tener ojo cuando uno crea el stack. Porque por cada una de estas funciones, en realidad, yo voy a tener que crearme un par de variables en el stack. Pero esa cantidad de variables que me tengo que crear ahora, tengo que considerar que va a tener que ser, debería crear dos veces esa cantidad de variables, así, simplemente porque llamo la función dos veces. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí guardo, o sea, si bien es cierto que guardo esas dos, yo creé menos 16, ¿cierto? Con eso tengo para guardar cuatro variables, ¿cierto? Cuatro variables debería poder guardar con eso. Ok, entonces, ¿por qué cuatro? En realidad guardo solamente dos por variable. Es por eso que aquí hay dos funciones que se llaman. Entonces, simplemente menos 16. Después que hago, se calcula el n-1. Aquí llamo al fifth de n-1, ¿cierto? O sea, de ese que está ahí, ¿cierto? Primero. Y si se dan cuenta, luego repito, eso en realidad lo podría hacer así, quizás sea más fácil. Y cargo finalmente eso al stack aquí. Y luego hago lo mismo, pero con n-2. Entonces llamo al fifth n-2 y aquí uso T0 para rescatar eso que se guardó anteriormente. Aquí, ¿cierto? Sí, anteriormente. Y aquí digo que A0 es el resultado de eso, ¿cierto? Menos, o sea, sorry, más lo último que calculé, que fue el de n-2, que el de n-2 debería estar en A0, ¿cierto? Y al final, limpio el stack. Eso hago, limpio el stack al final. Eso sería el último paso. Como en todas las funciones finalmente. Ah, eso respecto a este código. Y bueno, simulémoslo, lo podemos simular. De hecho podemos probar el código en C primero para saber qué esperar. Porque en realidad el código en C lo que me va a entregar va a ser el último valor simplemente. El último valor de la serie. No me va a entregar como... No me va a entregar el valor completo. O sea, no me va a entregar la serie, a eso me refiero. Me va a entregar el último valor de la serie. Eso es importante, así, de cómo esperan ver el resultado. Así. Entonces voy a compilar esto hasta aquí. Porque no me acuerdo si está compilado. Entonces, el Fibonacci de 7. No, 7 es 13, así. Entonces podríamos probar con 7, que igual es un número, o sea, no es un número grande, pero creo que van a ser varias iteraciones del ciclo. Ya, pero no importa, sí, probémoslo. Lo tenía con 8 de hecho acá. 7. Ok. De hecho, la única forma, lo único que tienen que hacer si lo quieren cambiar es cambiar ese número de ahí, así, o sea, constante, y cambiar la cabal para que le haga sentido. Entonces, copiamos esto acá, borramos eso, ensamblemos. Ok, y empecemos a correr el código. Entonces, lo mismo. O sea, te cargamos el valor a 0, a 7, que sería mi n en este caso. Quiero llegar a la parte de donde creo el stack, finalmente. Aquí creo el stack, ¿cierto? Entonces mi stack pointer, ahora mi stack pointer, si me voy aquí, es esa dirección. Es E0. 7F es 0. 7F abajo. Más arriba, sorry. Esa es mi dirección del stack pointer, si no me equivoco. A ver.
CTF, CTF, ok, esa es mi dirección del stack pointer. Entonces ahora voy a cargar a 0 con un offset de 8 en función de esa posición. Entonces si yo le hago step, aquí, cargamos el 7. O sea, de ese punto nos movimos 2 posiciones más arriba, ¿cierto? Porque 8 dividido por 4 serían 2 más arriba, ¿cierto? 2 posiciones más arriba. Entonces aquí, tengo el A0 cargado en mi non-preserved register, está cargado en el stack, tal cual como dice la receta de cómo usar el stack. Guardamos RA, en este caso RA es 0, porque aún no hemos hecho ningún YAL, YAML link, ¿cierto? El YAML link recién se va a ejecutar cuando yo cargue la primera de Fibonacci, aquí. Y en ese caso va a tener sentido cuando yo vuelva al caller del fib y guarde el RA, ahí se va a reflejar. Y eso se va a ir usando de forma iterativa, de manera que yo vaya haciendo como... igual que en el caso anterior de la parte factorial, vaya llamando función por función y las vaya como ejecutando, simplemente así. Y después vaya haciendo un clean del stack de cada llamado a la función. Entonces podemos seguir. Ahora hago un YAML link del fib. Ok. De nuevo, si se dan cuenta, vamos a crear otro stack para la segunda iteración de la función, que debería ser de n-2. Entonces, ahora guardamos en el stack nuevamente el A0 y el RA. Y se dan cuenta, bueno, se movió solo, no es que se haya borrado, sino que se movió porque yo me moví 8, me moví abajo de nuevo. Entonces tengo el 6, que sería del n-1 y del... Y aquí tengo guardado el 24. Ese 24 en realidad corresponde a la posición de ese RA. ¿Y por qué 24? ¿Por qué 24? Porque, de hecho, sí, voy a volver un paso atrás. Varios atrás en realidad. Quiero ir a donde fue el YAML link. Es 20. Entonces, el RA lo que guarda es como la posición donde estoy más 4. Entonces, por eso era 24. Entonces, si hago step 24, ¿cierto? Porque 20, 0x20, ¿cierto? Más 24, o sea, más 4 son 24. Entonces, eso queda finalmente guardado. Ya, entonces, ya, guardamos el 24 en la memoria. Está aquí. Entonces, con eso yo puedo retornar después cuando tenga que usar esa parte. Cuando yo tenga que ir a esa función a ejecutarla. Hacemos step simplemente y eso hasta que carguemos en memoria todas las que tenemos que cargar, porque si se dan cuenta aquí ya se cargaron las de 5, 18 y deberían seguir viendo las que vienen después, porque 4, ¿cierto? Pusimos hasta 7, entonces eso va a ser harto para abajo. 3. Down. 2. Voy a bajar de nuevo. Sorry, bajé mucho, sí. Pero ok, 1, ya, ok. Y en este punto ya se van a empezar a ejecutar las funciones, porque todas las funciones que yo tenga alocadas en el stack. Porque en el stack lo que yo tengo ahora... no, está zoom, aquí. Lo que yo tengo en el stack es tal cual como lo que mostraba delante, que era... Tengo eso y tengo... Sorry. No son nada homogéneo, lo siento. Pero aquí tengo, no sé, mi función, no sé, de n. Aquí tengo mi función de n-1. Aquí tengo mi función de n-2. Y bueno, en realidad aquí no son de n-2, pues la función de fib, ¿cierto? Que en fib finalmente, ¿cierto? Que era... De hecho son dos, en realidad. Son tanto de n-1 y n-2, ¿cachai? Entonces, eso finalmente yo lo tengo cargado en memoria. Y ahora lo que tengo que hacer es empezar a ejecutar
cada una de estas. Entonces, no, ni siquiera así, de arriba hacia abajo. Ejecuto eso, después hago deallocate, cosa de limpiar ese espacio, después bajo de nuevo, hago esto, eh, deallocate de nuevo, ya, y así sigo bajando, ¿cierto? Así y así. Y hacemos deallocate y deallocate. Hasta que ya quedamos con el stack free, ¿cierto? Entonces, finalmente se genera un bucle en el código. O sea, bueno, el bucle finalmente de recursión. Hasta que ya queda todo limpio. Y bueno, podemos seguir finalmente aquí. Y voy a continuar simplemente. Ah, bueno, y en algún punto deberíamos ver. El tema es que son 7, entonces eso se va a demorar. Porque lo que estoy haciendo aquí es que estoy calculando finalmente el- los distintos valores de la serie, así. Y los valores de la serie se van a ir viendo reflejados acá en el acero. El acero va a ir reflejando los valores de la serie. Entonces en este caso yo debería llegar al punto, hasta el punto del 13, que sería cuando ya se terminen de ejecutar todas las funciones que quedan cargadas en el stack. Eso se va a demorar un poco. Voy a simplemente seguir hasta... Mira, si se dan cuenta en realidad se van a notar que se empiezan a... Los valores que salen aquí no son los de la serie, que sería 1,1, 2, 3, 5, ¿cierto? 8, porque ese A0 en realidad se va utilizando para varias cosas, ¿sí? No es solo para retornar el valor. Entonces, es para retornar es para retornar el valor, pero va tomando los valores para la serie de n-1 y en otro momento va tomando el valor para la serie de n-2 para distintos momentos donde yo cargué el n, así. Entonces, no, a eso me refería con que no íbamos a ver la serie de forma 1,1,2, sino que cuando todo se terminara de ejecutar y todas las series salieran del stack, íbamos a tener el, el valor al final, o sea, el valor 13 en el A0. Y eso va a ocurrir en realidad cuando veamos que el stack pointer, que por ahora el stack pointer está ahí, el stack pointer vuelva a su posición original, que estaba al principio del código, ¿sí? Antes de que yo hiciera eso. Vamos el step simplemente. ¿Y dónde está el A0? Entonces quiero llegar hasta que el A0 sea 13. Se va a demorar porque son varias funciones y varias iteraciones, ¿sí? Entonces voy a simplemente darle. Y ahí tenemos el valor de 8. Entonces ahora ya falta una llamada a la... Oh, ¿qué pasó? Oh, eso está ahí, no sé por qué pasó. A ver, voy a resetear. Quizás lo corrí más de las veces que quizás...
Ok, ahora sí. Como decía, eh, son varios, son varios llamados a la función. ¿Y por qué llamamos a la función? De n, tengo 7. Entonces, cada uno de esos va a cargar dos de estas al stack. Entonces, se dan cuenta, en realidad la ejecución es súper larga. Si yo paso a decimal, donde tengo la 0, es 13, que es el valor final. De hecho, este valor final se calcula. Voy a volver atrás, solamente para ver esa parte. Entonces, tengo eso, calculo el valor. De hecho, hago el deallocate del stack. Entonces, si se dan cuenta, voy a volver a hex. Antes de hacer el deallocate, tengo el RA, ¿cierto? Hago step. El stack pointer lo desaloco, ¿cierto? Entonces vuelvo al valor que teníamos al principio. O sea, al principio me refiero cuando hicimos eso, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Ok, y ahora volvemos al principio del código, ¿cierto? Estamos al principio del código, donde cargamos el acero. Ah, y eso indica que ya... ahí terminó la secuencia del código. Eso terminó O sea, terminó finalmente nuestro cálculo, ¿sí? Del Fibonacci. Lo que podríamos hacer quizás sería probarlo con un valor más pequeño, porque quizás 7 es demasiado largo. Podemos hacerlo con 4. Si lo hacemos con 4, lo que deberíamos esperar... Voy a compilarlo de nuevo porque no sé si funciona así finalmente. Deberíamos esperar el 3, ¿cierto? El 3 como valor final. Y que eso en realidad lo podemos seguir cuando el simulador vuelve a la posición del stack pointer. Entonces voy a ensamblar esto. Esta es la posición del stack pointer ahora. A esa posición deberíamos volver antes de que el código termine, ¿cierto? Después del deallocate. Porque cuando yo hago cuando creo el stack, que va a ser en esta instrucción, el stack cambia eso. Y de hecho va a seguir cambiando durante la ejecución del código. Entonces voy a seguir con esto hasta... Volvió a cambiar, ¿cierto? Bajó de nuevo porque creamos otro stack para la función que viene después del... Para la siguiente función, para la siguiente llamada a la función, así, del Fibonacci, ¿cierto? Entonces volvió a cambiar, creó nuevamente el stack para la siguiente función. Entonces allá alocamos la función. Deberíamos alocar en este caso, me parece que deberían ser 3, ¿cierto? Deberían ser 3 solamente. Porque después de eso ya se cumple la condición del n, para no seguir haciendo eso. O sea, para no seguir haciendo el llamado recursivo de la función. Me refiero a eso, llego a esa condición, ¿cierto? Como fue 4, ya con 3 ya lo tenemos. Entonces sigo con esto. Me interesa estar atento al stack, porque con eso voy viendo cómo el stack va volviendo atrás. Y eso significa que voy limpiando el stack de las funciones que ya hice append a él. Entonces, ok, ahí ya terminamos con una serie, que ya calculamos el stack. O sea, con eso me refiero a que volvimos atrás, me refiero a que volvimos porque terminamos con esto, estamos acá, ahora vamos a terminar con esto, vamos a llegar acá, vamos a terminar con esto y vamos a llegar acá. No necesariamente las 4 veces, me parece que deberían ser solo 3 veces, pero es para que la idea se vaya entendiendo finalmente. Entonces vamos haciendo step, step, step. Y deberíamos de... Ok, uno más atrás. Y me parece que ahora estamos. Ese es el valor inicial. Entonces si nos vamos a la 0, estamos en 2. Deberíamos hacer un step más. No, sorry, falta todavía. Sí. Ok, ahora sí, ahora estamos. Eso sí es lo que corresponde. Sí. Entonces, ahora sí, estamos en el 0 y volvimos al principio. Entonces con eso ya deberíamos estar en el F0 que nosotros queríamos. Y el stack es 3. Entonces esa es la forma de probar el código. Si lo quieren probar, lo recomiendo que lo hagan con valores chicos, no con valores grandes. Porque, como se dieron cuenta al principio, con 7 es súper larga la ejecución.
Entonces hágalo con un par de valores. Yo como mínimo recomendaría que lo probaran con 3 para que tenga sentido. Porque si no va a ser muy corta la ejecución. Y después empiezan a aumentar de poco a poco y vayan viendo. Pero con 3 y 4 ya deberían ver el comportamiento correcto del código. Y eso, pues. Así que cualquier cosa me avisan. Yo les voy a enviar por Teams algún... Quiero finalmente coordinar un par de horas de consulta, ¿sí? Porque me lo pidió el profe. Entonces lo vamos a ir coordinando durante la semana. Pero de todas formas, si tienen alguna duda, me la dejan en Teams y yo les respondo en cuanto pueda. Eso, saludos, que estén bien.